Y me da en ese sentido un poco de pena, ¿no? Porque la persona que le van a culpar, porque además es de otra sintonía política al gobierno actual, pues se va a marchar dentro de unos días de su cargo y yo creo que le van a caer absolutamente, porque todos conocemos nuestro país y sospecho que le va a caer de todo. Porque claro, evidentemente se tomaron una serie de decisiones que se han trasladado hasta aquí y él es la persona que ha estado hasta aquí. Y entonces, pues, y ha tenido que ver cómo se desmontaba todo, es decir, porque le ha llegado a ocurrir la gran crisis, ¿no? Entonces, bueno, la crisis lo que revela es que nuestro país no reacciona deprisa. Es verdad que habíamos tenido elecciones, tal, pero no reacciona deprisa, ni ante la crisis financiera ni ante la otra crisis. Ante la otra crisis intenta crear un plan de estímulo, como hacen todos los demás, pero probablemente en nuestro país no nos dimos cuenta, y ya tenemos que culparnos todos, que nuestras finanzas públicas también dependían de la burbuja. Es decir, se nos iba a desmontar. Es decir, los muchos ingresos que generaba la situación de crecimiento económico con la burbuja iban a desaparecer en buena parte. No todos, evidentemente, pero una parte importante. Aquí tenemos gente de Hacienda que lo entenderá bien. Y además, con el aumento del desempleo, muy rápido también, porque el sector de la construcción, aunque no fue inmediato, fue hasta el 2008-2009, cuando se empieza a notar, y va a aumentar el desempleo, todas las empresas asociadas lo van a hacer y entonces aumenta radicalmente el desempleo. Bueno, la inacción, desgraciadamente, que hemos ido teniendo del gobierno anterior, pues no arregla. Inacción o reformas a medio camino no arregla mucho la situación. De repente nos embarcamos en una crisis de la deuda de la eurozona, porque Grecia pues vemos que ha hecho una serie de incumplimientos muy fuertes. Luego viene la gran presión sobre España en mayo del 2010, cuando empiezan a hacerse más evidentes los problemas bancarios, que a pesar de la presión que se nos hizo, se toma la decisión más, que también era necesaria, de bajar los sueldos a los funcionarios, de hacer determinadas reformas y recortes, pero creo que en aquel momento se tenía que haber tomado una hoja de ruta financiera mucho más dura, que habría sido yo creo que mejor. Bueno, seguimos actuando así hasta que, repito, llegamos al final de esta legislatura con la crisis de la eurozona otra vez, la anterior legislatura, con problemas, y llega un nuevo gobierno en el que yo creo que se han cometido pues varios errores, ¿no? Es decir, pensar que solamente por la llegada del gobierno las cosas se iban a arreglar. Es decir, la profundidad de los problemas no dependen de un gobierno o de otro. Es decir, es un problema de la estructura productiva de nuestro país, ¿no? Y se dan una serie de señales y de comunicaciones que yo creo que no se entienden y que empiezan a preocupar enormemente y que empiezan a generar desconfianza. Porque, bueno, una cosa es que preocupe, pero otra cosa es que te generen desconfianza en los socios, sobre todo en los socios y en los mercados, ¿no? Y hemos llegado a una situación como la actual. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la situación es muy difícil. España no sabemos a día de hoy a ciencia cierta, probablemente dentro de 3 o 4 semanas, pues podremos hacernos una idea más clara de las necesidades reales de financiación de la economía española para este año o para el próximo año. Y a partir de ahí pues podríamos hacer mayores ideas, ¿no? Una mejor idea de lo que está pasando. En este momento España tiene un calendario de emisiones que parece ser que se va a ver alterado en primer lugar por el acuerdo que mañana va a haber en el Consejo de Ministros de apoyar las financiaciones de las administraciones públicas regionales, de las comunidades autónomas, a través de un vehículo que no sé si al final se llamará hispanobonos o cómo se llamará, pero es un vehículo común en el que se habla de que se van a emitir otros 35.000 millones. Se van a añadir. ¿Dónde se habían obtenido estos 35.000 millones antes? Pues evidentemente el año pasado, o durante los 2 últimos años, las comunidades autónomas emitieron deuda patriótica, que se colocaron bien en las redes bancarias, etcétera. Pero desde los últimos 6 meses, los desdichados episodios de las preferentes, de los pagarés, de las deudas, pues se ha liquidado cualquier posibilidad de emitir este tipo de deuda, no solamente de las comunidades autónomas, de todos. Más cuando hay tanto ruido sobre la situación de las comunidades autónomas españolas. Una situación tremendamente delicada, muy preocupante, y en particular muy preocupante en algunas comunidades autónomas. De hecho, pues desgraciadamente, aunque yo llevo ya 21 años en Granada, pues yo soy valenciano de origen, los valencianos que siempre nos hemos creído como muy... somos los subcampeones, luego primero van los catalanes y tal. Pues claro, estamos en una situación financiera extrema, vamos a ver, extrema y generando pues problemas por todos los sitios, ¿no? Este panorama se ilustra pues
saben que el 30 de diciembre del año pasado el gobierno tuvo que hacer algo que no había ocurrido en la historia de la democracia, y es rescatar, es decir, pagar un préstamo que tenía que hacer frente nada menos que al Deutsche Bank. Además, si no hubiéramos pagado el Deutsche Bank, creo que hubiera sido pues muy tremendo, además, no pagarle al Deutsche Bank, porque Valencia no podía pagarle. Valencia tiene importantes vencimientos ahora, Cataluña también. Entonces, vamos a ver cómo se hace, porque evidentemente la situación es muy delicada. Pero evidentemente hace falta financiación nueva. Hay que renovar, porque la deuda patriótica pues se hizo en unas condiciones, a lo mejor yo no descarto que no vaya a haber en algún caso, pero en general con la alegría que se produjo ya no se va a producir. La situación de deterioro, casi todas las comunidades autónomas convertidas a bono basura, pues hace que ya no puedan emitir por sí mismas fácilmente. ¿Qué tiempos más distintos hace 6-7 años en los que emitían con una facilidad en Singapur, en cualquier sitio del mundo? Vale. Pero esto ha pasado. Y, evidentemente, hay que crear un mecanismo que aumenta el esfuerzo de las subastas del gobierno. Claro, tenemos la financiación que los bancos recibieron de las LTRO, pero eso también se agota. Primero, porque es verdad que pidieron muchísimo, pero evidentemente la compra permanente de ese tipo de deuda, que cada vez está más estigmatizada, deuda española o de las comunidades autónomas, o la que sea, pues evidentemente, aunque tenga una buena rentabilidad, te puede exigir dentro de unos meses pues que te exija la Autoridad Bancaria Europea que te aumentes el capital, con lo que la compra de la deuda soberana por parte de los bancos tampoco va a ser la panacea permanentemente, ¿no? Entonces, ir al mercado para emitir estos 35.000 millones va a ser difícil, porque el mercado nos está pidiendo esos 60 y cada día más. Ojalá cambie, ¿no? Es decir, que de verdad, yo deseo que eso ocurra, pero no va a ser fácil. El mercado yo creo que aún no ha visualizado totalmente los 35 millones. El mercado está visualizando lo que nos va a venir con las auditoras, pero no eso, ¿no? Entonces, para mí, para el Estado ya va a ser difícil emitir la deuda autonómica. Pero bueno, quizás habría posibilidades. Por lo tanto, la gran duda reside en qué va a pasar con la deuda bancaria, perdón, con la recapitalización bancaria, ¿no? Y por tanto, también evidentemente afecta a la deuda bancaria. Con la segunda reforma que hizo el gobierno este año, la primera en febrero, la segunda en mayo, repito, algo que se ha entendido bastante mal, evidentemente no solo fue eso, sino cómo se multiplicaban las cifras de Bankia de un modo, vamos, es que sin ningún orden, sin ningún mensaje adecuado, por qué se multiplicaban. Yo no digo que no sean las ciertas ahora, pero ¿por qué no lo hemos dicho antes? Es decir, eso era así, ¿no? Pues las auditoras van a marcar, yo creo que, el hito fundamental. Si sale una cantidad desorbitada, que yo creo que no va a salir, pues va a ser muy difícil para el país incluso tener cierta posición de negociación. Si sale una cantidad razonable, ¿qué es cantidad razonable? Pues no lo sé, algunos hablan si saldrán 50.000, 60.000 millones de necesidad de capital, que tendrá que poner el Estado, evidentemente, porque de dónde sacan los bancos españoles ahora, bueno, solamente quitando los 2-3 grandes, ¿no? Van a tener muy difícil colocarlo. Claro, eso supone otra carga de emisión, junto con lo de Bankia, para el gobierno de los 30, 40, ¿no? Dependiendo de lo que salga y dependiendo de lo que los grandes bancos puedan hacer por sí mismos, ¿no? No estamos hablando de una gran cantidad, porque España este año ha metido 250.000 millones, es decir, que no es que estemos triplicando, pero claro, el contexto es muy distinto. Pues sí, por esa cantidad va a ser muy difícil continuar en el mercado. Y por eso, pues España está intentando pues lograr algún tipo de apoyo europeo que bien rebaje la prima de riesgo, algo que no va a ocurrir fácilmente por el lado del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo, su mandato es estabilidad de precios y no ayudar a los estados ni rebajar las primas de riesgo. Creo que en todo caso el Banco Central Europeo podría hacer algo más en que no llegara a estos niveles desmedidos y que yo creo que injustificados para España e Italia. España e Italia no tiene por qué tener una prima mucho peor que no sé, que Malasia o que Tanzania. Es que vamos, que estamos a unos niveles absolutamente increíbles, ¿no? Entonces, lo que está claro es que lo ideal sería que se pudiera rebajar la prima de riesgo. Lo ideal sería que pudiéramos emitir. Con esta prima de riesgo es difícil, que nos la rebajaran. Yo creo que va a ser muy difícil que nos la rebajen, por tanto, hay que buscar otros mecanismos, sobre todo porque una parte de esa financiación que pueda aparecer es las necesidades de recapitalización de los bancos. Y claro, todo se nos iluminó la bombilla cuando sabíamos que el mecanismo de estabilidad europeo
pues estaba ahí para recapitalizar bancos. Eso viene de un acuerdo en plena turbulencia griega de julio del año pasado, en la que se dice, servirá, porque ya estaba sufriendo Société Générale, estaba sufriendo otros, dice, servirá el mecanismo no solamente para ayudar a los países, sino también para recapitalizar directamente los bancos. Pero Alemania lo ha tenido en suspenso. Es decir, hubo un acuerdo político y dice, sí, pero el desarrollo legal, vamos a ver. Vamos a ver que los países cumplan, vamos a ver que los países vayan en orden y, pero claro, hay un riesgo de esta operación. A nosotros nos vendría muy bien. Nos inyectan el capital el FROB europeo, es decir, el Fondo de Rescate Europeo, lo que sería de apoyo directo a los bancos, él a lo mejor pasa a ser propietario, lo que sea, de la parte de los bancos que sea, y así el Estado español se ve libre, ya. Pero claro, las garantías que da una serie de bancos no es la misma que las garantías que da el Estado. Y por tanto, los alemanes no están para nada por la labor. ¿Por qué? Porque quieren garantías del Estado con condicionalidad. Claro, que vengan aquí y te dicen, mire, esta es la prescripción que le manda el médico. Usted tiene que hacer lo que le hicieron a Portugal, usted tiene que hacer una reforma laboral de caballo con lo que los salarios en 2 años bajen el 20%. Usted tiene que hacer A, B, C, D, E. Claro, y eso es lo que no quiere el gobierno porque claro, lleva 6 meses o 5 meses los que lleve y claro, se ve que si esto ocurre y nos imponen condicionalidad, pues podría ocurrir claro, al partido que fuera, este o a cualquiera. Va a tener un estigma para toda su vida. Es decir, este o el que estuviera. Eventualmente porque viniera un programa. Los europeos también se han dado cuenta que un programa a las bravas a ellos no les va a ir muy allá. Porque España no se le puede tratar como Grecia. Bueno, España es más solvente, dinámica y tiene otras capacidades. No tiene un problema agudo, tiene una combinación de problemas. Que la suma pues, lo hace más un problema importante. Tiene un problema en la banca, pero no es el problema de Irlanda en la banca. No tenemos ese problema nosotros. Es más pequeño. Tenemos un problema de déficit público, pero no es el de Grecia. Pero es la combinación, porque nuestro modelo económico hay que cambiarlo muy deprisa y tendría que cambiar muy deprisa, habría que reducir el endeudamiento muy deprisa y eso no ocurre tan rápido, necesitamos tiempo, ¿no? Entonces ellos han empezado a dar cuenta que, ojo, que de programa para España las bravas nada, porque podemos entrar en una espiral que luego va a Italia inmediatamente y ¿quién dice que Francia no? Francia también tiene problemas de competitividad y otros problemas, ¿no? Entonces, se está viendo cómo hacerlo, evidentemente, y cómo hacer que, de tal manera que no se venda como un rescate, como una intervención, si al final hace falta, ojalá no haga falta, ojalá podamos hacer las emisiones por nosotros mismos, pero que evidentemente tenga cierta condicionalidad, que no sea, bueno, se inyecta y aquí que cumplan o no cumplan, y en esto están siendo muy duros los socios, porque hemos incumplido en los últimos meses, incluido este gobierno. Es decir, o se han anunciado cosas que luego no se ha podido cumplir. Habrá razones para el anterior gobierno y para este. La economía no ha ayudado nada, es verdad. Los ingresos por IVA y por todos los impuestos se han visto, han decrecido muchísimo. Y eso no es culpa realmente de nadie. Y tal, ¿no? Pero se ha incumplido como país. Es decir, tenemos que darnos cuenta que hemos incumplido. Es decir, que tenemos nuestras culpas. No culpas con dolo, pero es decir, culpas de decir que las cosas no están saliendo bien, que estamos suponiendo una carga adicional para los demás, con buena suerte, mala suerte, buena gestión, mala gestión, pero tenemos que asumirlo y tenemos que corregirlo. Entonces, en este contexto no va a ser fácil que nos lo den gratis. Ahora, yo creo que sí que le escala la idea que no puede ser al estilo griego, porque esto verdaderamente yo creo que se carga a todo, ¿no? Es decir, una política de austeridad máxima